Amigos y amigas, queridos rostros del carisma. Como siempre, saludo a Rosy. Hola, hola. Hoy, pues de manera especial, pues está con nosotros y nosotras Pedro Reyes. Ya lo conocemos, sin embargo, lo voy a presentar. Es sacerdote jesuita desde hace muchos años. Y bueno, también es amigo de la familia auxiliadora, no solo de las auxiliadoras, es amigo de la familia auxiliadora. Es también profesor de filosofía en el ITESO, en la Universidad de los Jesuitas en Guadalajara. Esta charla que está dentro del marco de las charlas a la luz del jubileo de la Esperanza y a la luz del jubileo de María de la Providencia en los 200 años que estamos celebrando de su nacimiento. Muchas gracias, Rosy. Muchas gracias a toda la comunidad. Acerca del jubileo que estamos celebrando que convocó el Papa Francisco para este año y poder como profundizar en qué significa esta experiencia a la que nos están invitando, qué es lo que representa para nuestra fe, qué es lo que representa también para nuestra vida espiritual y cómo podemos aprovecharla de la mejor manera. Yo quise enfocar este jubileo, bueno, el tema del jubileo que el Papa le dio a este año como jubileo es la esperanza. De hecho, la bula, que es el documento oficial con el que se convoca el jubileo, se llama La esperanza no confunde. Y yo quería recuperar esta clave de la esperanza junto con la clave de la peregrinación, que es una cosa fundamental del jubileo, y también la confianza que nos motiva para caminar en ese jubileo, ¿no? Y esa confianza es la que quiero poner en relación pues con lo que es el carisma fundamental de la familia auxiliadora, ¿no? El carisma que María de la Providencia tomó para su propio nombre. Esta idea de que la generosidad de Dios se extiende por toda la creación, más allá incluso de las fronteras de países, por supuesto, pero también más allá incluso de las fronteras de la vida y de la muerte. Entonces, sostenidos en esa generosidad de Dios, reflexionar este día. Quiero platicarles primero del origen de esta tradición del jubileo. El jubileo es una fiesta que se celebraba, digamos, como prescripción dentro de las prescripciones de la ley judía, se celebraba esta fiesta cada, cada cierto tiempo y significaba, digamos, la cancelación de todos los títulos de propiedad, de todos los papeles de deuda, de todas las cuestiones que podían significar sujeción. De alguna manera significaba esclavitud o significaba quedar en posesión de otra persona. Las deudas en la antigüedad, todavía ahora, pero sobre todo en la antigüedad, eran la razón fundamental por las que muchas personas acababan siendo esclavos de otras personas. Cuando tú tenías una deuda con alguien, esa deuda implicaba que la persona iba adquiriendo derecho no solamente sobre tus propiedades, sino a veces también sobre tu propia familia, tu propia persona y tus otras posesiones. Entonces, era el origen de uno de los sistemas de explotación más duros. Los títulos de deuda significaban también que una persona perdía su autonomía, perdía su capacidad legal de representarse, por ejemplo, en los tribunales y se convertía, digamos, en alguien que pasaba a formar parte de la propiedad de otra persona. Esto, por supuesto, generaba muchísima ambición y pues una de las cosas que principalmente podemos ver en los libros proféticos y demás es precisamente cómo las deudas se convierten en la manera como los poderosos de Israel, la gente como los reyes o la gente que tiene, digamos, grandes propiedades en Israel, va desde ahí generando una dinámica de explotación de los pobres y van apropiándose de esas tierras, apropiándose de esas vidas y teniendo esclavos dentro del pueblo de Israel. Todo esto, y ese es el desarrollo que los profetas van a empezar a ir haciendo, genera una dinámica muy contraria a la dinámica que Israel ha venido experimentando de la generosidad de Dios en la que se siente formado. Israel, el pueblo de Israel, se reconoce a sí mismo como alguien que ha nacido de Dios. No es propiamente que haya, digamos, conquistado su tierra. Es más, es un pueblo que no tiene propiamente una tierra propia, que más bien se la pasa entre el dominio de distintos pueblos, pero que ha sido convocado por Dios para formar
esa comunidad que sea como un medio de contraste, donde la humanidad pueda ver lo que Dios realmente puede hacer entre nosotros. De ahí es que nace esta idea del jubileo. Jubileo es una palabra latina que significa alegría. Originalmente también, curiosamente, la palabra tiene como cierta resonancia fonética con lo que sería su nombre en hebreo. En hebreo, el año del jubileo se llama el año del Yobal. Yobal porque Yobal significa cabra en hebreo. Y el chiste de este nombre era que se usaba, así como pueden ver en la imagen que está ahí en la presentación, se usaba el cuerno de una cabra para anunciar no solamente a la comunidad, sino a toda la creación, a toda la tierra que se iniciaba este año. La práctica de este año implicaba el que se acababan todos los títulos de propiedad, todos los papeles de deuda, de manera que se volvía como al momento original. Era como volver al origen en donde la tierra se consideraba una propiedad de Dios y de sus criaturas sin mediación de estos títulos de propiedad. Cada una de sus criaturas podía aprovecharse de los frutos y de los bienes de la creación libremente. Este volver al origen era como la invitación fundamental del jubileo. No era un volver al origen físico, sino que era más bien la capacidad de mirar cómo ese origen nos llama a través de todas las cosas que vivimos. Entonces, el jubileo era como esta llamada, el cuerno sonaba, se extendía por todo el país y la gente sabía que Dios estaba llamando a que miráramos la creación a través de esta mirada original, que miráramos lo que la creación podía hacer cuando la mirábamos desde esa mirada original que reflejaba la generosidad del Creador. Dios no se ha instituido como el dueño único de la tierra y nosotros como sus súbditos. No, Dios ha hecho toda la creación para compartirla con nosotros y establecer con nosotros una relación de cuidado, de cariño y digamos, protección de la vida de cada una de sus criaturas. Entonces, esta fiesta invitaba a una práctica. La práctica era como el reflejo natural de lo que podría significar esta mirada en la generosidad de Dios si la pusiéramos, digamos, realmente en acción, cómo se transformaría nuestra realidad, nuestro mundo, desde esa generosidad del Creador. Por eso le pongo ahí. Se trata entonces de volver con la imaginación y con la memoria a ese origen de la generosidad del Creador que experimentamos cuando sentimos cómo la vida se nos regala en diferentes experiencias de la vida y que por otro lado nos permite proyectar hacia el futuro lo que podrían ser nuestras relaciones, lo que podría ser nuestro mundo si nos guiáramos por esa misma generosidad del Creador. Cuando uno escucha de ese sonido, digamos, de ese cuerno, cuando Israel escuchaba ese cuerno, su corazón se llenaba de alegría. Era como ser capaces en un momento de conectar con esa generosidad del Creador y sentir lo que hacía en nuestros corazones, en nuestros deseos, en nuestra imaginación, en nuestra inteligencia y en nuestra voluntad. El jubileo era entonces una práctica para conectar con la alegría de esa respuesta, de qué sería del mundo si respondiera a la generosidad del Creador. Si el mundo respondiera a la generosidad del Creador, nuestro corazón se empieza a animar, se empieza a alegrar y empieza a dejar que se despierte nuestra imaginación presente. Y empezamos a pensar las situaciones concretas de nuestra vida desde esa generosidad. Y empiezas a imaginarte y a decir, ah, caray, si de verdad yo dejara fluir esa generosidad del Creador, ¿cómo sería mi relación con mi vecino o mi vecina? ¿Cómo serían mis relaciones con mi familia? ¿Cómo serían mis relaciones con la persona a la que le debo y las que me deben a mí? ¿Cómo serían mis relaciones con la creación, con los árboles, con los animales? Y así empezamos a generar estas imágenes, ese mundo nuevo transformado. El ánimo que esas imágenes y la alegría que esas imágenes nos pueden dar nos ayuda a brincar la barrera de lo acostumbrado y del miedo. Porque nosotros vivimos como atrapados en la costumbre y el jubileo tiene la intención de romper con esa costumbre imaginativamente y romper con esa costumbre afectivamente.
De manera que ya no nos dejemos atrapar por la costumbre pensando que es lo único posible y muriéndonos de miedo de que algo pueda cambiar y todavía empeorar más las cosas, sino que podamos conectarnos con ese futuro que podemos construir, colaborar a construir y podamos entonces poner todas nuestras facultades, toda nuestra inteligencia, nuestra voluntad y todo para hacerlo posible. Pongo aquí estos 3 puntos entonces que quisiera que dejáramos ahí dando vueltas sobre qué significa el jubileo. Es una práctica para conectar con la alegría de la respuesta de toda la creación a la generosidad del creador. Es una práctica para despertar nuestra imaginación presente y en las situaciones concretas de nuestra vida. De manera que nuestra vida, la mía en concreto y la de mi comunidad y la de la gente que está cerca, pueda responder más allá de lo acostumbrado y más allá del miedo. Vamos a pasar ahora a cómo se transforma esta práctica a través de la historia de nuestra iglesia. La práctica quedó por mucho tiempo, digamos, como una práctica que se recordaba de pronto ritualmente en las comunidades judías, pero el Papa Bonifacio VIII, más o menos alrededor del siglo X, decide convocar a un primer jubileo y empieza a imaginar cómo se podría adaptar esa idea del jubileo a la situación que la iglesia está viviendo en ese momento. Esa situación tiene que ver con la, digamos, este nuevo mapa de Europa en donde distintos pueblos están viviendo en la guerra y están como sintiendo cada vez más difícil la situación de moverse de un lugar a otro porque sienten que pues, se van a encontrar con ladrones, se van a encontrar con dificultades en los caminos, no van a encontrar comunidades que les den acogida, que los sientan hermanos, que les permitan, digamos, estar en sus tierras. Entonces, empiezan a imaginar cómo podrían generarse caminos entre estas comunidades, caminos que nos ayuden a vincularnos como hermanos y hermanas, que sean vías de fraternidad, que sean vías de encuentro, que sean vías de hospitalidad y de acogida. Y empiezan entonces a señalar ciertos lugares que son santuarios tradicionales de los distintos pueblos y de los distintos lugares que viven por acá, que viven en esas tierras, y empiezan a proponer esos lugares, a imaginarse esos lugares de estas personas que viven en estas tierras como lugares de asilo, lugares de refugio. Si yo tuviera que caminar de Francia hacia la costa de España, tendría que encontrar ciertos lugares de refugio donde pudiera protegerme de las inclemencias del tiempo, de las inclemencias del camino, de las inclemencias también de las distintas bandas de ladrones que podría encontrarme por ahí. Esto va poblando estas vías de distintos lugares de refugio hasta llegar al santuario, por ejemplo, al santuario de Santiago de Compostela, que está en una de las orillas de la península ibérica. Y entonces, todos estos lugares se convierten en lugares de asilo. Es algo muy parecido a lo que hoy podríamos encontrar en las vías y en los caminos que recorren los hermanos y hermanas migrantes y que van encontrando estos albergues, estos refugios en donde pueden pasar su tiempo. Pueden protegerse del tiempo, protegerse del clima, protegerse de las inclemencias y también protegerse de esas cosas que le podrían hacer daño. La idea es poder caminar hacia esos lugares santos que nos recuerdan que nuestra vida no tiene por qué medirse por esas inclemencias del clima, de la vida, del tiempo o de la violencia humana, sino que puede medirse realmente por la promesa de Dios de un mundo que resulta hospitalario y que sabe ofrecer refugio y asilo a quien lo necesita. Empieza a tomar esas características y él al jubileo para invitar a hacer esas peregrinaciones, a hacer esos caminos de ruta, que van además formando estos distintos lugares de refugio, van cada vez formando en torno a ellos una comunidad de personas que se identifican con esa vocación del refugio y del asilo. Se trata entonces la peregrinación de poder caminar hacia la promesa de un mundo de perdón, de paz, de hospitalidad, de acogida. Hoy, nuestros tiempos han cambiado y han cambiado en cierto sentido. Tal vez no hablamos tanto de lugares santos específicamente, o no lo reconocemos tanto como se reconocían antes, pero es necesario volver a recuperar esta idea del camino, de un camino que está movido por la memoria y por la promesa, pero
y que también es un camino que se va poblando de estos lugares y refugios en donde podemos en nuestras comunidades convertirnos en lugares de acogida, de solidaridad, de hospitalidad, lugares donde podemos experimentar en anticipación qué es lo que podría significar el mundo que Dios nos promete y con el que podemos colaborar. Y es que el que camina reconoce que no ha llegado y tal vez también reconoce que muchas veces se ha extraviado en el camino. Hay que recordar, por eso propiamente el jubileo va tomando también este sentido de expiación de los pecados. Hay que recordar que la palabra pecado significa en su etimología extravío. Nos hemos extraviado en los caminos. Necesitamos que nos enseñen a caminar en caminos nuevos que no estén marcados por la violencia, que no estén marcados por la exclusión, que no estén marcados por todo esto, por todos estos miedos y toda esta intención, digamos, de conquista que hacen nuestros caminos intransitables. Necesitamos volver de esos extravíos y volver a construir rutas que nos lleven de veras a ese mundo de promesa, de memoria y de esperanza. Esas rutas son sostenidas no solo por nuestros esfuerzos, sino que nuestros esfuerzos están sostenidos por algo mucho más profundo, que es precisamente la raíz de nuestra promesa. Esa raíz de nuestra promesa que se llama generosidad, bondad de Dios, o en los términos que dice el carisma de la familia auxiliadora, de nuestra familia, de la providencia de Dios. Esa providencia de Dios que se entiende como cuidado, cariñoso y generoso por cada una de las personas, especialmente en sus momentos de abandono y en sus momentos en que pareciera que los caminos se cierran. Estas dos ideas de jubileo y peregrinación son las que caracterizan nuestro jubileo actual, el jubileo de 2025. Vamos a pasar entonces a considerar este jubileo en particular. Quiero empezar leyendo simplemente un párrafo de la bula La esperanza no confunde, aquí en latín spes non confundit, que creo que nos dice cuál es la intención que el Papa tiene cuando convoca al jubileo. Todos esperan. En el corazón de toda persona anida la esperanza como deseo y expectativa del bien, aún ignorando lo que traerá consigo el mañana. Sin embargo, la imprevisibilidad del futuro hace surgir sentimientos a menudo contrapuestos, de la confianza al temor, de la serenidad al desaliento, de la certeza a la duda. Encontramos con frecuencia personas desanimadas que miran el futuro con escepticismo y pesimismo, como si nadie pudiera ofrecerles felicidad. Que el jubileo sea para todos ocasión de reavivar la esperanza. La palabra de Dios nos ayuda a encontrar sus razones. Esto está en los párrafos introductorios de la bula con la que se convoca el jubileo. Pongamos en nuestro corazón estas palabras del Papa y dejemos sentir esta esperanza que nos puede dar el decir, tal vez todavía tenemos caminos que recorrer y todavía tenemos caminos que encontrar, caminos donde podemos ir formando estos lugares de asilo y de refugio en vistas de una promesa todavía mayor, de una comunidad transformada, de una comunidad que puede convertir ese refugio y ese asilo en el modo normal de ser humanidad, de ser criaturas, de ser parte de esta creación. Pasamos a la siguiente. El jubileo es entonces, dice la bula, una invitación a pensar a quiénes incluimos en nuestra promesa. Y es que el mundo ofrece promesas. Ofrecemos muchas promesas. Nos dicen que si hacemos tal o cual cosa, si cumplimos tal o cual condición, si tenemos tales o cuales recursos, si podemos tener ciertas cosas para defendernos, etcétera, entonces estamos incluidos en esas promesas. Pero el problema es precisamente que esas promesas no reflejan completamente, a veces ni siquiera un poco, la generosidad de Dios. Pongo un ejemplo muy claro de hace pocos días, cuando de pronto en esa trágica reunión que tiene el presidente de los Estados Unidos con el presidente de Ucrania, le dice que si no tiene cartas con qué jugar con Putin, si no tiene algo que ofrecer que sea suficientemente fuerte, lo único que puede hacer es entregarse a aquel que le ha arrebatado sus tierras y todo, y eso es todo lo que le queda porque esa es la única paz que puede conseguir. Esa promesa recortada, condicionada,
marcada por estos procesos de opresión, como las que se hacen de pronto a nuestros hermanos y hermanas migrantes, como las que se hacen de pronto a tantas personas que les dicen, sí, mira, para que participes en la promesa, estas son las condiciones, así tiene que ser, nos recuerda el mundo de las deudas en las que nace la propuesta del jubileo, el mundo de las esclavitudes y el mundo de las violencias en las que se nace la propuesta del jubileo. Y así nos invita también a que reconfiguremos nuestra idea de jubileo y reconfiguremos la idea de las peregrinaciones que tenemos que hacer para alcanzar verdaderamente esa promesa. Precisamente, necesitamos entonces saber a dónde apunta nuestra promesa y para ello reconocer los signos tangibles de esperanza que nos permiten mirar el futuro que nuestra promesa puede tener en el presente. Por eso, el Papa nos invita a reconocer en hermanos y hermanas concretos y concretas de nuestros tiempos esas señales de decir, la promesa que queremos construir tendría que incluirlas con una cuota de dignidad inalienable. ¿A quiénes? El Papa menciona a varias personas en la bula, que quisiera mencionar ahora para que las tengamos presentes. A las personas privadas de su libertad, que tradicionalmente llamamos los presos y las presas. A las personas ancianas y una particular mención a los abuelos y las abuelas que guardan la tradición y las culturas. A las personas enfermas, a las que con su dolor nos recuerdan que es necesaria la compañía, el acompañamiento en los tiempos de vulnerabilidad que todos y todas sufrimos. A las personas jóvenes que de pronto se asoman al mundo de la esperanza, pero desde una mirada desesperanzada o llena de desalientos, donde parece que las esperanzas se cortan antes incluso de que empiecen. A las personas migrantes que muchas veces forman parte de estos mismos grupos que hemos mencionado antes, que recorren los caminos, que se van moviendo en esa esperanza, pero que a veces no saben cómo alcanzarla. A las personas que viven en pobreza y especialmente a las personas que pasan hambre. Cada una de estas personas nos puede estar diciendo hacia dónde apunta nuestra esperanza y qué es lo que pudiéramos querer, buscar y trabajar. Y es que el jubileo es una recuperación de la verdad de nuestra tierra. La tierra no ha sido hecha para la posesión de algunos pocos y para el disfrute de menos todavía. La tierra ha sido hecha de verdad para compartirse. Voy a leer esta frase que también el Papa Francisco nos regala en la bula sobre el jubileo. Haciendo eco a la palabra antigua de los profetas, es decir, aquel jubileo antiguo del que hemos recordado. El jubileo nos recuerda que los bienes de la tierra no están destinados a unos pocos privilegiados, sino a todos, a todas las personas. Es necesario que cuantos poseen riquezas, no solamente los ricos ricos, sino todos los que tenemos, como diría San Juan Bautista, 2 mantos o 2 pares de calzado, seamos generosos, reconociendo el rostro de los hermanos y hermanas que pasan necesidad. Y especialmente a las naciones más ricas, para que reconozcan la gravedad de tantas decisiones tomadas desde el egoísmo, para que determinen condonar las deudas de los países que nunca podrán saldarlas. Esto es una petición que el Papa ha repetido en muchísimas ocasiones, el condonar las deudas externas, esas deudas que hacen esclavitud en nuestros propios países y que nos recuerdan precisamente el modo en que hoy podemos leer este jubileo. Antes que tratarse de magnanimidad, dice el Papa, es una cuestión de justicia, agravada hoy por una nueva forma de iniquidad de la que hemos tomado conciencia. La tierra no es entonces para unos pocos, no debe ser propiedad de unos pocos. Y tal vez ese sea uno de los motivos principales por los que importa convocar hoy este jubileo. Estamos en un momento en donde parece que se está expandiendo esta idea de que la tierra tiene dueños y dueños muy precisos, muy poquitos, y que esos dueños son los que han recibido de Dios mismo. Desgraciadamente esa ideología religiosa también se va imponiendo, ha recibido de Dios mismo el derecho de explotar la tierra y de explotar a sus hermanos, poniéndose ellos mismos como benefactores y constructores de una paz que no es la paz que Jesús ofrece. El jubileo es una llamada a la conciencia para que veamos que la tierra no es eso, que la tierra no es un lugar explotable, que la tierra no es un lugar para mantener esclavitudes, que la tierra es precisamente nuestro lugar de convivencia, nuestro lugar de comunión. Esa es la vocación de la tierra y esa es la nuestra, como criaturas e hijos e hijas de esa misma tierra.
esto nos va llevando cada vez más a reconocer entonces que necesitamos para poder hacer realidad este proyecto inmenso que el jubileo nos propone, porque no es una tarea fácil, no es una cuestión fácil. Necesitamos recuperar esa fe fundamental en la generosidad del Creador que llamamos providencia. Providencia es esta palabra aquella persona que es capaz de mirar el dolor de la otra persona e imaginar un futuro donde ese dolor sea acogido, consolado y recuperado. Creo que María de la Providencia supo tener esa mirada en cada uno de los momentos de su vida. Su mirada empezó a abarcar cada vez más, no solo a los pobres cercanos, sino también a aquellos que sentía que le quedaban lejos, que estaban en las fronteras del mundo, que en ese tiempo era la China, y que estaban más allá incluso de las fronteras de la vida. Y sentía que ella podía tener un corazón y podía formar una familia con un corazón que supiera mostrar esa generosidad y abrir caminos de peregrinación para alcanzar a todas esas personas. Esos caminos que se abren con la oración, que se abren con el trabajo, pero que sobre todo se abren con la imaginación que es capaz de pensar una tierra que compartimos todos, una tierra donde podemos acompañarnos, acogernos y abrazarnos en una sola generosidad, en la generosidad y la providencia del Creador. Es la providencia del Creador la que nos da el ancla en la que podemos situar nuestras imaginaciones y nuestras búsquedas de este jubileo, nuestros caminos y nuestras veredas. Voy a tomar esta frase que también viene de la bula del Papa. La imagen del ancla es sugestiva para comprender la estabilidad y la seguridad que poseemos si nos encomendamos al Señor Jesús, aún en medio de las aguas agitadas de la vida. Las tempestades nunca podrán prevalecer, porque estamos ancladas en la esperanza de la gracia, que nos hace capaces de vivir en Cristo superando el pecado, el miedo y la muerte. Esta esperanza, mucho más grande que las satisfacciones de cada día y que las mejoras de las condiciones de vida, nos transporta más allá de las pruebas y nos exhorta a caminar sin perder de vista la grandeza de la meta a la que hemos sido llamados y llamadas, el cielo. Palabra clave aquí, la esperanza de la gracia. Gracia, providencia, generosidad del Creador. Ese es nuestro destino, hacia allá caminamos. Ese es el último destino de nuestras rutas de peregrinación en este jubileo. Ese es el último lugar santo al que todos y todas nos dirigimos. ¿No? Esta mirada de Dios sobre nuestro mundo, esa mirada de Dios sobre nosotros, nosotras, sobre nuestras relaciones, este mundo, este planeta como ese lugar para la comunión, para el encuentro y cómo ir haciendo también de nuestros espacios de vida, pues eso, ¿no? Porque creo que a veces a mí se me olvida esta mirada de Dios. Y yo creo que cuando a veces miramos la vida o los conflictos o las situaciones de tantas maneras y desde tantos ángulos, que a veces uno se sorprende y piensa uno, estamos viendo la misma realidad, porque pues cada quien lo vemos a nuestra manera, no pues que fue así, no pues que fue asado, y qué difícil es llegar a decir, bueno, y desde el corazón de Dios, ¿cómo se estará viendo esto? Pues sí creo yo también, por eso yo estoy contenta con este jubileo. Yo creo que a uno de los aciertos más grandes también del Papa Francisco es que sabe poner como cosas muy sencillas, pero muy reales y muy profundas. Y yo creo que a nuestro mundo le hacía falta un jubileo así, de la esperanza, ¿no? Viendo también la tristeza de los migrantes a la hora que pues ya no se cerró lo de las citas y pues todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque conlleva pues muchas cosas, solo en esa área de los migrantes. Sin embargo, pues hoy tuvimos una charla muy bonita con varias mujeres y al final nos pudimos coger así como de los brazos, como para sostenernos, como para decirnos entre nosotras, porque era una reunión de mujeres. No, no se ha perdido todo, no es el fin del mundo. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir peregrinando, no estamos solas, Dios nos sigue acompañando. Claro, eso entre lágrimas y sollozos, ¿verdad? Pero
con esperanza, ¿no? Entonces, pues yo me quedo con eso, o sea, sí, Dios, qué bueno que tú eres esperanza y que aunque hemos pasado por momentos de mucha oscuridad personales y comunitarios y de congregación y de familia auxiliadora, pero siempre hay un horizonte nuevo con Jesús. Mario, Adelante. esto que hacían ustedes, precisamente esta relación que nos dices de juntarse, de poder conversar, de poder hacer creo que es precisamente a lo que se refiere este asunto de la peregrinación y de los lugares de refugio. O sea, no podemos esperar, digamos, que nos lleguen los cambios de quién sabe qué ley o de quién sabe qué cosa que hagan, ¿no? Formar estos lugares de refugio, formar estos lugares de asilo entre nosotros, donde nos acojamos, donde podamos acoger a eso que nos pasa, eso es lo que nos va permitiendo hacer presente esta experiencia de jubileo, nos hace posible cambiar nuestra mirada, nos hace posible despertar nuestra imaginación y nos hace posible entonces enfocarnos por la esperanza, ¿no? Entonces creo que esta idea es multipliquemos los lugares de acogida y de asilo. No esperemos a que nadie nos dé permiso, ¿no? Multipliquemos esos lugares y pues sí, a lo mejor lo tendremos que hacer de pronto desde la clandestinidad, si aquellos que tienen el corazón duro se empeñan en eso. Sobre todo, vivir en la esperanza y no desanimarme ante tantas dificultades que enfrentamos todos los días. Leti, en Jesús que nos acompaña en el camino de la vida, podemos anclar nuestra esperanza. Cada quien vaya agarrando como su cacho de esperanza en este camino y su cacho también pues de responsabilidad. O sea, la esperanza nos hace responsables. La esperanza, a diferencia de lo que a veces piensan muchas personas, que la esperanza es así como una especie de ensoñación que te quita de la responsabilidad del mundo. Al contrario, es la esperanza precisamente la que te hace capaz de responder y la que te hace capaz de tomar tus propias decisiones, de decir de veras por dónde quiero caminar y cómo quiero caminar y con quién quiero caminar, ¿no? Y esa es la verdad de nuestra responsabilidad. Y pedirle a Dios, pedirle que sigamos como iglesia caminando, que no se nos olvide que la iglesia somos todos y que la iglesia en realidad se va formando en este camino de peregrinación, que no es una cuestión de un grupo de cardenales o de obispos y de eso, sino precisamente de todo este pueblo que peregrina, que va buscando llegar a la meta, llegar a la promesa, pero mientras tanto va formando lugares de refugio, de asilo, de acogida, en donde podamos de veras ensayar ese mundo nuevo que queremos del Señor, ¿no? El jubileo, oportunidad para imaginar otras formas de acogernos, otro mundo posible. También nos dicen, todos somos migrantes en la tierra, no solo quienes van de un país a otro, también entre las familias hay migrantes y en las mismas comunidades. Recordar también que estamos en unas manos más fuertes que las nuestras, ¿verdad? En un corazón más allá de nuestro amor imperfecto, pero que estamos también sostenidos por un amor más grande, ¿no? Y que la gracia y la providencia del Señor nos sostienen verdaderamente todos los días. A veces es como inconsciente, pero cuando nos damos ese espacio para el silencio, pues vemos de verdad que el Señor está de nuestro lado, como dice Olaizola, que el Señor está de nuestro lado, está del lado de mucha gente, ¿no? Como ya a veces les digo a las señoras migrantes, cuando están desanimadas, porque tienen una fe que válgame Dios, ¿verdad? Me dan lecciones de fe, pero cuando se llegan a desanimar, es decirles, Dios tiene de verdad un proyecto hermoso para ti. Entonces, hay un momento duro, difícil, pero va a pasar. Gracias, Pedro, y pues aquí nos quedamos con esta tarea de seguir reflexionando y abriendo toda nuestra creatividad y responsabilidad. Pues ahí pedimos unos por otros. Cuídense mucho y echémonos la mano para que sigamos caminando. María de la Providencia, extiende tus brazos, toca el corazón, ilumina los senderos que nos conducen a Dios.